Bueno, vuelve sobre las cartas la mesa. La última vez que nos vimos fue antes de las elecciones porteñas. Así que les pregunto cómo están. Aquí estamos, sobreviviendo. Tal cual. Bueno, el último programa dijimos, bueno, el próximo hablaremos un poco de las elecciones que nos dejó. Pasó un tiempo ya, pero bueno, quizás podemos arrancar por ahí haciendo un breve comentario, ya que fue la última vez que nos vimos. Sí, yo creo que una de las cosas que pasó es que la ciudad de Buenos Aires repitió algo que venía ocurriendo en las 5 elecciones previas, ¿no? De Salta, Jujuy, Chaco, San Luis y Santa Fe. En todas ellas hubo un ausentismo muy marcado. La ciudad de Buenos Aires, por lo general, siempre ubicada en el podio de una ciudad más informada y demás, y más atenta a los procesos políticos y demás, mostró que efectivamente el fenómeno este del ausentismo es mucho más estructural y está mucho más instalado y de alguna manera le da bastante razón a ese argumento que por lo menos nosotros venimos planteando hace rato, que es el agotamiento de un ciclo político que terminó en el 2023 con lo que fue la emergencia y el triunfo de Milei en una suerte de rechazo al sistema político en su conjunto, y en donde al no haber novedades manifiestas, y donde digamos, las propuestas políticas son como una suerte de propuestas muy similares a las que ya existían, el resultado es que no hay atractivo para el electorado. El electorado canalizó a través de Milei el rechazo al sistema político. Milei no ha resuelto los problemas de la sociedad argentina, por lo tanto, hoy esa crisis que se manifestó con su triunfo, hoy también lo involucra, en el sentido de que muchos de los que en todo caso lo acompañaron tampoco votaron. Así que me parece que ese es el primer dato central. Y después específicamente en la ciudad de Buenos Aires pasaron dos, digo, el primer dato central es el ausentismo, el segundo, no hemos sido capaces de formular desde el espacio de la oposición una propuesta diferente que convoque. Y el oficialismo ya dejó de convocar lo que convocaba. El otro elemento que sí, viendo un poquito los números de la votación, lo que se observa es que hubo aproximadamente unos 290.000, 300.000 personas que votaron la vez pasada y no votaron ahora. Y cuando uno hace las comparaciones y uno toma a ver quién es la fuerza que más perdió, fue Juntos por el Cambio. Bueno, y perdió en relación a los votos que se llevó La Libertad Avanza, a los votos que se llevó Marra, a los votos que se llevó el sector de Evolución, a los votos que se llevó Larreta, digo, todo lo que se fue desprendiendo de allí. Cuando uno hace todos los números, aún sumando lo que sacó el PRO más todo lo que se fue por fuera, no llega a la votación que había tenido. En realidad siguen faltando 150.000 personas. O sea que una parte de esos casi 300.000, casi la mitad, son ex votantes de Juntos por el Cambio. Y el otro tema, esto siempre comparado con el 2021, ¿no? Que era la elección legislativa comparable con esta. Y si comparamos las opciones de izquierda de ahora, de la última elección, con los votos de las opciones de izquierda del 2021, las opciones de izquierda habían sacado 200.000 votos, 200.000 y piquito. En ese momento, en el 21, también estaba Zamora. En esta elección sacaron apenas poco más de 50.000. Hay otros 150.000 votos que tienen que ver con ex votantes de la izquierda que tampoco votaron. Bueno, incluso el FIT renovaba 2 bancas y metió una. Metió una y perdió cerca de 90.000 votos. Sí, Vanina, que además era la misma candidata, había sacado el 5% casi. En el 23. Sí, comparado con el 21, que es la elección comparable, porque la otra era la elección a jefe de gobierno,
comparado con el 21, son de 200.000 votos a poco más de 50.000, son 150.000. O sea que esos 300.000 que no votaron, la mitad viene de ex votantes de Juntos por el Cambio y la otra mitad de ex votantes de la izquierda. Conclusión, yo imagino que esos ex votantes de Juntos por el Cambio que no votaron son votantes de cierta onda radical que no acompañan la expresión de haber continuado bancando a Milei. O sea, son ese votante liberal, progresista, pero sí, que no le convencía a Lula Levy tampoco. Ni la ley, sí, o sea, que medio como que eso, ni la reta, nada, medio como que ya están hartos de ese camino, todo lo que puede ser el espacio de Margarita Stolbizer, lo que alguna vez representó Elisa Carrió, todo eso, me parece que es una suerte de radical progresismo no peronista. Y lo otro es izquierda no peronista. Entonces me parece que hay un espacio que se está dibujando que está mostrando una vacancia importante en la ciudad de Buenos Aires. Desde el lado nuestro, nosotros no nos dio el cuero para forzar un cambio en el tablero. Nosotros quisimos, en algunas recorridas que hicimos discutiendo con compañeras y compañeros que fueron en el espacio de Santoro y también con el FIT, tratar de que se entienda que es necesario un frente de otra naturaleza donde hay... ¿Y con Abal Medina? También con Abal Medina. Abal Medina en ese momento también era parte de los que estaban potencialmente como para ir junto con Santoro. Del mismo modo que nosotros venimos de haber estado en ese mismo espacio. Por lo tanto, nosotros hablamos con ellos y con los compañeros del FIT en el intento de ver si no era posible pensar un espacio común con definiciones políticas más claras y más democráticamente construido. Eso no se pudo hacer, lamentablemente no pudimos forzar eso. Vamos a intentar forzarlo para octubre. Y yo creo que eso nos dejó a nosotros en la necesidad de mostrar nuestra propuesta, pero sin poder convocar todo lo que había que haber convocado para poder cambiar un poco el tablero y mostrar una perspectiva diferente. De acá a octubre queda un tiempo, vamos a intentar hacerlo otra vez, porque estamos muy convencidos que si se afrontan las elecciones mostrando lo mismo que ya existía, le estamos haciendo un enorme favor a la consolidación de la Libertad Avanza. Porque de hecho, lo que se repite es que el peronismo, como eje de la oposición, per se, perdió en las 6 provincias. Perdió en Salta, perdió en Jujuy, perdió en el Chaco. En Salta y Jujuy perdió intervenido. Estaba intervenido por Cristina y perdió. En Chaco perdió dividido. Y Capitanich por un lado y otro sector por otro, perdieron divididos. En Santa Fe perdió dividido. Y en San Luis perdió, digamos, travestido, porque ahí medio como que todo lo que hay son todo lo que quedó de lo que era esa suerte de control absoluto que los Rodríguez Sá tenían sobre ese territorio, porque el actual gobernador, que es el que ganó la elección, era el ministro de Economía de Rodríguez Sá. Y uno de los Rodríguez Sá va con él y otro de los Rodríguez Sá va en contra. Bueno, ganó el que está gobernando, pero digo, el peronismo tampoco ahí pudo volver a vertebrar nada. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, donde todo hacía prever que tenía un escenario sumamente favorable, tampoco funcionó. Y en ese marco, digamos, el peronismo, digo, en Salta, digamos, la Libertad Avanza
ganó la capital, en Jujuy ganó la capital, en Chaco fue parte de la alianza con el gobernador que ganó, desplazando de alguna manera al PRO, que era el actor, el interlocutor. En San Luis no tuvo presencia, en Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe fue tercero y en la ciudad de Rosario segundo, o sea que tuvo un avance en términos institucionales en el marco de esta doble situación donde la oposición política aparece como era, sin novedad, y el, digamos, la distancia de la sociedad con la elección se mantiene como muy grande. Y creo que acá en particular en la ciudad de Buenos Aires habrá que ver cómo sigue la discusión. En alguna medida le quedó muy claro en el diseño que armó la candidatura de Santoro el objetivo de desperonizar y en una articulación casi yo diría eh, silenciosa con por un lado el radicalismo sobre todo de Lustó y Jacobiti, porque la segunda candidata tenía mucho que ver con ellos, la vicedecana de medicina, y también una cierta articulación con la reta, en un diseño que pretende orientar la disputa en el armado de un centro moderado como alternativa al declive del PRO. Y me parece que, bueno, que esa función no es la función que por lo menos nosotros esperamos y creo que una parte importante de lo que va atrás de esa experiencia quiere para la ciudad de Buenos Aires. Así que en ese sentido, es más, yo escuché ahora a Recalde plantear que ahora van a peronizar la elección del 2019 en la ciudad. Y la verdad que yo creo que el tema no es ni peronizar ni desperonizar. Es que hay que armar alguna otra cosa donde el peronismo sea una parte, pero no el eje vertebrador de todo. Que además el peronismo, digamos, ahora creo que provincia vota ahora en agosto. No, 7 de septiembre. Septiembre, bueno. Y no logran ponerse de acuerdo ahora internamente y tenés por un lado a Massa, por otro lado a Kicillof, que creo que hace unos días conformó, digamos, como la lista, el nombre de la lista, no sé bien. Y tenés por otro lado a Cristina, que se está concentrando creo que en Corrientes, y no logran llegar a ningún acuerdo. Y por otro lado tenés la confirmación de que el PRO y la Libertad Avanza, aunque después de en Capital darse con todo, van a conformar un frente. Entonces realmente el peronismo para mí es el gran perdedor. También en Ciudad me parece que Santoro se confió y no hizo una campaña buena y ahora se están yendo al muere sin lograr una alianza entre ellos, digamos. Si el peronismo va dividido y tenés a toda la oposición unida, lo único que les quedaba como por ganar no lo tienen ya. Si se confirma que hay fractura en la provincia de Buenos Aires, indudablemente va a ser complejo. Ya de movida, aún si no ocurriese, y habiendo ocurrido como ocurrió todo este debate inentendible entre Cristina y Kicillof, inentendible digo para el común, me parece que para el común de la sociedad, el tema de ver una discusión que no se entiende muy bien qué es lo que se está discutiendo, y que lo que traduce es la disputa de dirigentes de espaldas a las necesidades que tiene, entre otras cosas, además el pueblo de la provincia, que es un pueblo castigado por la caída de los ingresos, por los problemas laborales, por el aumento de la pobreza, que necesita, castigado por la política de Milei, que necesita un marco de unidad que frene esto. Me parece que, digamos, todo este dime, direte, medio inentendible juega en contra, aún si se va unido. Y obviamente se va dividido Más con el todavía. PRO y la Libertad Avanza juntos del otro lado. Ya, más bien lo que queda claro, quedaría claro si se va dividido, que se empieza a construir otra cosa.
porque con lo que está ya no se puede. No, y al mismo tiempo, igual el gobierno, yo lo que veo es que sí, ganó las elecciones, Milei ganó las elecciones Adorni, pero yo lo que veo es un gobierno debilitado. O sea, la movida del Garraham la semana pasada fue repudiada por todos los sectores. O sea, no puede ser que un residente gane 700.000 pesos. Y lo criticó, no sé, hasta Rossi, lo criticó hasta La Nación, lo criticaron todos los medios y el gobierno para mí quedó muy debilitado con esa movida. Ayer o anteayer, no recuerdo, anunciaron el aumento a 1.300.000, pero igual siguieron con la línea de son todos unos ñoquis y con la línea de quien mañana haga huelga va a ser despedido. Entonces yo creo que con eso el gobierno pierde mucho. No, 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 yo creo que la conflictividad está en alza en todos lados. Obviamente, según cuál sea el frente de conflicto, impacta en términos comunitarios más o menos. Obviamente, del mismo modo que la Universidad de Garraham es un símbolo de muchas cosas, y por lo tanto el impacto que produce sobre la gestión es demoledor. De hecho, aparte mienten descaradamente porque cuando ponen esos 1.000 y pico de administrativos, que por otra parte siempre administrativos se necesitan, es mentira, porque administrativos hay 450. El resto son enfermeros, que son administrativos porque no tienen la carrera. Digamos, y no les reconocen acá en la ciudad de Buenos Aires la carrera, pero son enfermeros. Y claramente enfermeros en un hospital son absolutamente necesarios. Y después tienen como 1.500 profesionales, ni siquiera médicos, además de los médicos, técnicos de laboratorio, técnicos químicos. Además, un montón de casos que llegan a las prepagas, digamos, después se derivan a Garraham. Entonces... Sí, porque el Garraham digamos, junto con el hospital de niños del Gutiérrez, son las dos referencias centrales para patologías complicadas, se resuelven ahí. No se resuelve en ningún otro lado, no lo resuelve ningún privado. Así que no, es así. Pero el gobierno queda debilitado porque la crisis de representación que en el 2023 empujó la candidatura de Milei, hoy lo involucra a Milei. Por eso el ausentismo, en la elección del 23 el ausentismo no fue tan grande, porque había una fuerza política, que era Milei, que expresaba el cuestionamiento a la casta. Al ser lo que, al haber pasado lo que pasó en estos 17 meses, lo que uno tiene es una crisis de representación que es la misma que existía en el 23, pero que ahora también involucra al gobierno. Por eso el gobierno gana acá en la ciudad con un 30, pero que en realidad es poco más de un 15, porque la mitad del padrón no votó. Y lo mismo pasa en todo, ganó la capital de Salta y la de Jujuy con poca representación, pero lo que sí es interesante observar es que en el contexto de la falta de participación, la gestión se consolida en términos institucionales. O sea, la capacidad de capturar institucionalidad por parte del gobierno en un contexto de ausentismo, crisis de representación y ausencia de una oposición que convoque, hace que crezcan institucionalmente. Tienen más que lo que tenían. Claro. Lo que yo vi también, un dato, era que lo comparaban con el 2001, que creo que hubo elecciones, o 2002, no me acuerdo. 2001, y decían que también en el 2001 hasta incluso la participación había sido más alta en la ciudad que ahora. Sí, y porque en el 2001 además el fenómeno fue distinto, porque lo que fue muy grande fue el voto blanco. O sea, lo que creció era voto blanco y ausentes, las dos cosas. Pero el voto blanco fue muy potente. Por eso es que hubo más votación, porque el voto blanco es voto. Obvio. El blanco y el impugnado, que son la decisión de repudiar el sistema político, que se da a los 2 años de la gestión de la Rúa, eso es el 2001. Así que la participación en el 2001 fue mayor porque el repudio y la bronca se manifestaron a través del blanco y la impugnación de los votos.
Sí, y otro revés del gobierno que acaba de salir es que le declararon inconstitucional el DNU que limitaba el derecho a huelga en los servicios esenciales, que era creo que salud, educación y no sé cuál más. Yo no sé igual que tanto le repercute, o sea, qué tan mal le venía al gobierno ese decreto si realmente la gente que bancaba el gobierno inicialmente, ese decreto le, digamos, le hacía dejar de bancar al gobierno. A mí me parece que no, pero bueno, es una sumatoria de cosas que al fin y al cabo le van restando. Sí, en realidad se suspendió la vigencia del decreto en el marco del cuestionamiento por inconstitucionalidad, que era un cuestionamiento que ya se había hecho, porque el gobierno no es la primera vez que saca esto. Todo lo que sacó el decreto estaba en el decreto 7023 del comienzo de la gestión. Esa parte del decreto 7023 fue cuestionada en los tribunales laborales y claramente se señaló la inconstitucionalidad y esa parte del decreto nunca funcionó. Ahora utilizaron el decreto de la Marina, de la desregulación de la Marina Mercante, y adentro de eso metieron todo el tema de terminar con el derecho de huelga, dividiendo entre actividades esenciales y trascendentales, creo que le ponen, o principales. En unas tenés que mantener el 75% Claro, que ahí del es servicio, trascendental la educación, pero después la desfinancias toda, claro, digo. O sea. y en la otra el 50% de funcionamiento. Pero bueno, era esperable que los mismos tribunales que ya habían cuestionado, porque no puedes volver a sacar en otro decreto algo que ya te cuestionaron por inconstitucional en el decreto anterior. Estaban repitiendo hasta textualmente todo lo que había sido cuestionado por la propia justicia. O sea, que no había mucho margen. Pero yo creo que todo es un combo que lo va deteriorando, porque si vos te fijas, ¿dónde se da el mayor ausentismo? Por ejemplo, acá en Capital, en las zonas populares, las zonas más populares. Se votó más en Barrio Norte que en el cordón sur de la ciudad. El cordón sur de la ciudad, digamos, Milei había hecho muy buena elección. Entonces hay una parte de quienes lo votaron porque rechazaban el sistema político y porque buscaban una alternativa, que ya no lo vota, que ya sabe que por ahí no camina, que no ve otra alternativa, que no cree, pero eso ya no lo vota, ya no lo acompaña. Yo te quería preguntar, vos como economista, ¿qué opinabas de el tema de toda la desregulación del blanqueamiento de pesos y esto de sacar los dólares del colchón? ¿Vos qué opinabas? Eh, Eh, Primero es un segundo blanqueo cuando termina recién de haber otro. Este blanqueo es incluso mucho más eh, conveniente en el sentido de que es un blanqueo que no pagan nada. En los otros por lo menos había algún tipo de aporte impositivo que tenían que hacer al declarar fondos que no habían sido declarados. En general siempre esta cosa de blanqueo tras blanqueo no hace más que complicar aún más el funcionamiento del sistema impositivo porque es un premio a los evasores. Entonces, en general, esto bien para armar un sistema impositivo donde se le cobra a quien corresponde, no es bueno. Pero obviamente uno no debería esperar eso de un gobierno que considera que los impuestos son una aberración, una imposición absolutamente innecesaria, porque uno debería, según el anarquismo gobernante, deberían haber aportantes voluntarios, no impuestos, con lo cual van por detrás de todo lo que es el surgimiento de la teoría del Estado. Digo, el Estado nace como la necesidad de una institucionalidad que se haga cargo del común, de las necesidades comunes de una sociedad. Lo que pasa es que como para esta gente que repite la frase de Margaret Thatcher, bueno, Thatcher decía, la sociedad no existe, existen los individuos y la familia. Entonces, si la sociedad no existe,
Pues el Estado no tiene ningún sentido. Porque, digo, el Estado existe porque hay que organizar una comunidad. Y para organizar una comunidad necesita recursos. Por lo tanto, tiene que cobrar impuestos para poder gastar en función de la educación pública, en función de la salud pública, en función de la seguridad, en función de la defensa, en función de todas las funciones que corresponden a la organización de una sociedad. Para esta gente, como la sociedad no existe, los impuestos tampoco tendrían ninguna función. Pero digo, desde el punto de vista impositivo, estos son verdaderos disparates. Acá lo que pasa es que se agrega un elemento adicional, que es que esto lo hacen, y por eso dicen sacar los dólares del colchón, se agrega un elemento más, que es que el gobierno, en esta política absurda de retraso permanente del dólar, va generando una situación crecientemente deficitaria en términos comerciales y de servicios en su balance de las relaciones con el mundo, y consecuentemente en este contexto donde está produciéndose la liquidación de la cosecha más importante de la Argentina, no está acumulando reservas que tiene que acumular, al contrario, está perdiendo reservas desde el total en el que quedó cuando entró la guita del fondo. O sea, entra la guita del fondo, está entrando la cosecha, y estos señores, en lugar de acumular reservas, están perdiendo. Digamos, estamos en el mes de abril, fue el mes donde mayor cantidad de importaciones, productos del exterior, de consumo final, no productos para elaborarlos, no, de consumo directo al mercado, es el mes pico, en donde más importados entraron, que compiten con la producción local. ¿Y cómo lo relacionas eso con la baja de impuestos a los... O sea, esto que pasó en Tierra del Fuego, de que le sacaron un montón de subsidios y permitieron que no haya tantos impuestos de algunos productos? No, lo que hicieron ahí fue sacarle impuestos internos y aranceles, sí, a la importación de celulares y también de algunos otros electrodomésticos, con lo cual están afectando el régimen que existe en Tierra del Fuego, en donde ahí lo que se arman hay una armaduría de las partes que componen los celulares, los aire acondicionados, los televisores, toda una parte de electrodomésticos. Pero eso impacta para vos en que ahora haya muchas más importaciones. Claro, exacto. Es parte del ingreso de importados. Está entrando también mucho de la línea blanca, lavarropas, heladeras, todo eso. Todas cosas que podrían producirse acá, y entran y compiten con la producción local en un mercado que está más chico. Porque en un mercado más chico, porque hay menos ingresos, entra producción importada y desplaza la producción local. Que por otra parte, la producción local, al tener el dólar retrasado, en dólares tienes costos más altos. Entonces se genera una situación donde tenés déficit en el intercambio comercial y al mismo tiempo tenés déficit en materia de servicios, porque el turismo al exterior sigue. Por ejemplo, hay un número muy interesante en estos primeros 4 meses. La balanza energética dio superavitaria. La balanza energética, como resultado de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner, dio superavitaria en 5.900 millones de dólares. Pero en función de el gasto de turismo en el exterior y el gasto de tarjetas en el exterior, se fueron 9.000 millones de dólares. O sea que todo lo que incorporó la menor necesidad de importar hidrocarburos y la vigencia del gasoducto fue más que duplicado por el tema del turismo en el exterior y el gasto de las tarjetas afuera. En ese contexto donde el gobierno no acumula reservas, la idea esta del blanqueo tiene que ver con estar bastante desesperados porque le entren dólares. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? Que entren depósitos de dólares al sistema financiero. Por eso hoy vos podés ir al sistema financiero y poner 100.000 dólares sin que te pregunten nada. ¿De dónde vienen? De dónde vienen y a dónde van. Entonces, y lo que se hace también es romper toda una serie de sistemas de información que tenía armada lo que era la FIP y que hoy se llama ARCA, que es toda la información que daban los escribanos, las inmobiliarias, los bancos, los consorcios,
que toda información cruzada que permite identificar la capacidad contributiva de cada persona. Y al mismo tiempo te modifica el sistema del impuesto a las ganancias, donde vos no vas a tener que declarar cuánto ganaste en el año. Vos simplemente declarás tu facturación general, pero, digamos, pasás todos los gastos que deducís y con eso pagás. Pero antes vos tenías que decir cuánto tenías al comienzo del Sí, año. antes tenías que informar las transacciones a partir, creo que, de 1 millón y ahora a partir No, de eso es 50. las transferencias bancarias. Los bancos, por ejemplo, si había una transferencia superior a 1 millón, tenían que pedirle información a ese sujeto de por qué y de dónde venía. Y ahora es a partir de Ahora 50 sube a millones 50 para personas y y a 30. 30 para empresas. Entonces, digo, por un lado está el tema de cambian los pisos sobre los cuales vos tenías que informar. Llevabas dólares, tenías que informar. Ahora llevas $100.000, no tenés que informar. Pero además del tema de cambiar los niveles, lo que hacen es modificar todo ese sistema de control, que entre otras cosas permitía saber la capacidad económica de cada persona, cosa que es importante si vos querés cobrar según la capacidad económica. Una vez más, como esto no les importa, obviamente al contrario, lo que quieren es dar todas las facilidades para que, porque esto está tendiendo a buscar que esos 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, que están o adentro de la Argentina, fuera del sistema, o están afuera, comiencen a venir. Esa es la búsqueda. Y en realidad, esa desesperación por los dólares es lo que lo explica por qué lo hacen ahora. Pero tienen un objetivo final, que es la dolarización. La dolarización de la Argentina como el objetivo que termine de cerrar el ciclo de destrucción de la vieja Argentina para abrirle la puerta a otra, a la vieja Argentina industrial, a la vieja Argentina que todavía no terminaron de destruir y vienen tratándolo de hacer desde el 76 para acá. Ellos están como queriendo ponerle el moño y decir, bueno, dolarizamos y por lo tanto retroceder ahora se hace mucho más complicado. Porque claramente para quien es principalísima la necesidad de no dolarizar y de poder seguir manteniendo las herramientas de política económica que implica tener un Estado con moneda propia, que lo que te permite es tener capacidad de emitir moneda, te permite capacidad de financiar déficit, te permite devaluar. Son todas herramientas que sirven para el desarrollo productivo industrial, que la Argentina tendría que hacer. Si está todo dolarizado, esas herramientas ya no están. Así que el objetivo es coyuntural, que entre en dólares. Y como objetivo estructural, dolarizar. No, y además en este marco de evitar el déficit o reducirlo lo más posible, se da la cuestión de aumentar las jubilaciones en el Congreso. O sea, ahora se va a empezar a discutir y lo que piden es que creo que se aumente como un 8% todo el sistema jubilatorio porque la jubilación mínima está a 300.000 y quieren cambiar todo el sistema. Entonces, en ese marco, el gobierno tiene que enfrentarse a parte del radicalismo y al peronismo para que no salga el aumento. Entonces, yo creo que el gobierno está golpeado por todos lados en ese sentido. Sí, la conflictividad está al palo. Tal cual. Sí, hay que ver también igual. El radicalismo viene tendiendo a acompañar el Congreso, ¿no? Sí, pero bueno, ya. Pero votar una ley en contra de. No, o sea, votar. Ya lo hicieron, tiene razón. Sí, pero. Acordate que los radicales apoyaron la ley, luego Milei la vota y los mismos radicales que la habían acompañado retrocedieron. Bueno, estamos en una etapa diferente. Manes se abrió del radicalismo. Apareció en el Garraham. Entonces, y bueno, es médico. Sí. No va Manes. ¿Quién puede ir? Así que bueno, me parece que hay una etapa diferente, distinta. Así que no me sorprendería que tuvieran más dificultades. Entonces tampoco pondría las manos en el fuego, ¿no? No, eso no, nunca. Pueden votar en contra de la universidad pública. Bueno, hoy lo escuchaba a Grabois que decía esto de que con todo lo que se meten, todos los recortes, es todo a lo que
lo privado no le puede competir, que es, por ejemplo, el Garraham y la UBA, o sea, donde lo privado no llega a ser mejor y es donde realmente lo público funciona bien. Así es. No tienen argumentos de ninguna naturaleza más que el de la destrucción. Tal cual. Queda clarita. Bueno, Concluimos. concluimos, ¿no? ¿Cumplimos? Dale.